Alemania es hoy uno de los países más ricos del mundo. Sus ciudadanos disfrutan de uno de los niveles de vida más altos del planeta. El país ocupa el puesto 19 en productividad por habitante, el tercer lugar entre las economías más prósperas del mundo y el séptimo en el índice de desarrollo humano. Pero, ¿cómo llegó Alemania hasta aquí? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy, y la respuesta es mucho más apasionante de lo que podrías imaginar. Capítulo 1. La Alemania primitiva. Lo que hoy conocemos como Alemania existe desde hace apenas 150 años. Antes de eso, el territorio que ocupa era un mosaico de cientos de pequeños estados independientes, la mayoría de ellos integrados bajo el paraguas del Sacro Imperio Romano Germánico. Si miramos un mapa de ese enorme ente político a finales del siglo XV, sus fronteras se extendían desde las tierras que hoy corresponden a Polonia, pasando por Bélgica hasta llegar a Eslovenia. Una extensión territorial enorme, habitada en su gran mayoría por alemanes y atravesada por una red de ríos que funcionaban como verdaderas autopistas del comercio, el Rin, el Weser y el Elba, entre los más importantes. Las ciudades del norte de Alemania, como Hamburgo, crecieron y se consolidaron como grandes nodos comerciales. Su papel era clave. Hacían de intermediarias entre los productos que llegaban desde el interior del continente y los compradores que esperaban al otro lado de las fronteras. Y a medida que esas ciudades portuarias fueron creciendo, su apetito por mercancías no hacía más que aumentar, lo que a su vez impulsaba el desarrollo de las ciudades situadas río arriba, que debían su prosperidad precisamente al comercio con la costa. Ahora bien, ¿quiénes eran los principales socios comerciales de esas ciudades costeras alemanas? Las grandes potencias coloniales europeas, los Países Bajos, Francia y Gran Bretaña. Y estas potencias tenían un problema muy concreto. Sus ingresos dependían del comercio de especias con Asia, del comercio de personas esclavizadas desde África y del azúcar proveniente de América. Pero los barcos que surcaban esas rutas no podían pagar simplemente con monedas. Necesitaban ofrecer algo a cambio, productos manufacturados. Acero, armas de fuego, telas, cubiertos, herramientas, toda una gama de bienes industriales. El problema era que estas potencias coloniales nunca tenían suficiente producción propia para cubrir toda esa demanda. La solución era importar esos bienes desde otros países, y para los Países Bajos, Francia e Inglaterra, el proveedor más cercano y más conveniente eran precisamente los estados alemanes. Así fue como, desde el siglo X hasta el siglo XVIII, la industria en las tierras alemanas creció de forma sostenida y vigorosa. Esos pequeños estados se ganaron una reputación sólida como productores de manufacturas de alta calidad, especialmente en acero. Y el hecho de que el Sacro Imperio Romano Germánico estuviera dividido en cientos de entidades distintas no era necesariamente una desventaja en este sentido. Significaba también cientos de socios comerciales potenciales para los imperios europeos. Cada uno de esos pequeños estados fue especializando su industria en función de lo que mejor podía exportar. Un ejemplo perfecto es la ciudad de Solingen, ubicada cerca del Rin, que se hizo famosa en todo el mundo por la fabricación de cuchillería y cubiertos que llegaban a colonias en los 5 continentes. Brasil era uno de sus principales clientes. Este comercio resultó tan rentable que en 1731 nació allí mismo una de las primeras empresas alemanas del sector, Zwilling, que todavía hoy sigue en funcionamiento. Sí, esa marca que quizás tienes en tu cocina lleva casi 3 siglos en el negocio. El éxito de la industria alemana trajo consigo otra consecuencia importante. Cada vez más alemanes dejaban el campo para trabajar en talleres y manufacturas. Pero claro, un herrero puede forjar el acero más fino del mundo y no por eso conseguirá pan en la mesa. Con menos gente dedicada a la agricultura, los precios de los alimentos subieron, y eso obligó a los productores del campo a modernizar sus métodos de cultivo para poder alimentar a una población que ya no trabajaba la tierra. El resultado fue que tanto los habitantes de las ciudades como los del campo se beneficiaron del dinamismo comercial que generaba el intercambio con los imperios coloniales. A finales del siglo XVIII, la economía de las tierras alemanas crecía a un ritmo de aproximadamente 0,1% anual.
Más lento que en Europa Occidental, sí, pero más rápido que prácticamente cualquier otro lugar del mundo en aquella época. Sin embargo, ese ritmo comenzó a frenarse a principios del siglo XIX, y el culpable tenía nombre propio: Inglaterra. Los ingleses habían dominado la tecnología de la máquina de vapor, y eso lo cambió todo. Con las máquinas de vapor podían construir fábricas de una productividad incomparablemente superior a cualquier taller artesanal alemán. Cuanto más producían para sí mismos, menos necesitaban importar del exterior, y al mismo tiempo, la abolición del comercio de esclavizados prácticamente terminó con el activo intercambio que existía con África. Inglaterra necesitaba cada vez menos bienes importados porque ella misma los fabricaba en cantidades crecientes. Alemania sencillamente no podía competir, y en lugar de intentarlo, optó por comprar productos ingleses. La industria en las tierras alemanas fue transformándose poco a poco. Dejó de producir artículos terminados de forma independiente y se reconvirtió en un eslabón intermedio. Importaba semielaborados desde Inglaterra, los procesaba y los revendía. Durante un tiempo esa estrategia funcionó, pero la situación empeoró drásticamente cuando Napoleón conquistó el Sacro Imperio Romano Germánico en 1806. Como enemigo declarado de Inglaterra, el emperador francés decidió golpear su economía prohibiendo a los estados alemanes cualquier tipo de comercio con las islas británicas. El problema era mayúsculo. La industria alemana dependía en ese momento de los componentes ingleses para funcionar. El resultado fue una ola masiva de quiebras empresariales. Los alemanes intentaron conseguir las piezas necesarias desde otros países o fabricarlas ellos mismos, pero eso requería años de preparación y reconversión industrial. Y justo cuando estaban a mitad de ese proceso de transformación, ocurrió algo todavía peor. Napoleón fue derrotado. Con los acuerdos de paz, los estados alemanes recuperaron el derecho a comerciar con Inglaterra, lo que convirtió de la noche a la mañana en completamente inútil toda la nueva industria que habían construido para fabricar componentes propios. Total, podían volver a comprarlos a los ingleses y mucho más barato. Primero habían desaparecido las empresas que fabricaban productos terminados. Ahora caían también las que producían semielaborados. Para el año 1815, la industria en las tierras alemanas estaba en un estado lamentable. Era evidente que algo fundamental tenía que cambiar. Capítulo 2. La Confederación Germánica. Tras la caída de Napoleón, las estructuras políticas de las tierras alemanas fueron profundamente reorganizadas. Los cientos de pequeños estados dispersos se agruparon en la llamada Confederación Germánica, formada por 39 entidades. Este cambio tuvo consecuencias enormes para el comercio. Hasta entonces, un comerciante que viajara por los territorios alemanes tenía que cruzar las fronteras de decenas de estados distintos, presentar documentos en cada aduana y pagar aranceles en cada territorio que atravesaba. Era un sistema tremendamente costoso y burocrático. Al reducirse el número de estados, se redujeron también los controles aduaneros y las cargas fiscales, lo que hizo el comercio interno mucho más fácil y más barato. En el mapa de la Confederación Germánica destacaban dos grandes territorios. Al sur, Austria dominaba la escena. Al oeste y al este, Prusia marcaba su presencia. Y fue precisamente Prusia la que hizo un descubrimiento de enorme importancia. En sus territorios orientales existían ricas reservas de carbón y mineral de hierro, materias primas con las que se podía producir hierro y acero. En el siglo XIX, esos materiales eran algunos de los recursos más valiosos del mundo. Pero Prusia también tenía un problema estructural serio. Su territorio estaba dividido en dos partes separadas geográficamente. En el este se encontraban los recursos naturales. En el oeste estaban los centros financieros, las instituciones académicas y los órganos de gobierno. Eso significaba que la mayor parte del hierro y el acero producido en el este tenía que ser transportado hacia el oeste, pero ese trayecto atravesaba... Ahora bien, ¿cómo surgió todo esto? Para entenderlo, tenemos que hablar de algo que suena muy técnico, pero que en realidad es bastante sencillo: las uniones aduaneras. Y la historia comienza con Prusia. A principios del siglo XIX, Prusia tenía un problema serio.
sus territorios no formaban un bloque compacto en el mapa, sino que estaban dispersos por distintas regiones. Y cada vez que un mercader prusiano quería mover mercancías de un punto a otro, tenía que cruzar decenas de pequeños estados alemanes que aprovechaban la ocasión para cobrarle aranceles de tránsito. Era un caos costosísimo que frenaba el comercio y ahuyentaba a los comerciantes. Para resolver ese problema, Prusia creó en 1818 su propia unión aduanera. ¿Qué es exactamente una unión aduanera? Es un acuerdo entre varios estados que se comprometen a reducir o eliminar los aranceles en su comercio mutuo. El principio es muy parecido al que aplica hoy la Unión Europea, aunque claro, estamos hablando de hace más de 200 años. Al principio, esta unión aduanera prusiana cubrió únicamente los territorios bajo la corona prusiana, que después de la derrota de Napoleón se habían expandido considerablemente a costa de cientos de pequeños estados que existían antes. Cada uno de esos estaditos cobraba sus propios aranceles a los comerciantes que pasaban por sus tierras. Prusia unificó ese caos y creó un sistema aduanero único para todo su territorio. A partir de ese momento, un comerciante que enviaba mercancías desde Treveris en el sur hasta Breslavia en el norte ya no tenía que parar en docenas de fronteras ni pagar decenas de aranceles distintos. La actividad económica se disparó de inmediato. Los empresarios alemanes ganaron acceso a un mercado más amplio y podían ofrecer productos más baratos. Empezaron a surgir fundiciones de hierro y acero, talleres, fábricas textiles y todo tipo de establecimientos industriales. Las pérdidas fiscales que trajo la reducción de aranceles quedaron más que compensadas por el florecimiento de una industria impulsada por el acceso al hierro, al carbón y al libre intercambio comercial. El éxito de la Unión Prusiana llamó la atención de los vecinos, y en 1833 varias uniones aduaneras regionales se fusionaron en un solo organismo mucho más grande, el Zollverein, que en alemán significa precisamente eso, unión aduanera. Con el tiempo, el Zollverein fue ampliando su alcance y para la década de 1870 ya incluía a todos los estados alemanes, con la única excepción de Austria. Mientras tanto, en la década de 1840, la economía alemana logró recuperarse de la crisis provocada por las guerras napoleónicas y la feroz competencia comercial inglesa. Parte de la industria que se estaba desarrollando empezó a fabricar herramientas y maquinaria para mejorar la agricultura y la producción de alimentos. Eso, a su vez, permitió que cada vez más personas pudieran abandonar los campos y trasladarse a las fábricas. Pero ese progreso también trajo consigo problemas muy serios. Un campesino solo va a invertir en aumentar sus cosechas si puede esperar a cambio una ganancia mayor. Y ahí estaba el problema. Una parte enorme de los alemanes seguía viviendo en condiciones feudales. En la práctica, eso significaba que cultivaban tierras que pertenecían al señor feudal. Le entregaban la mayor parte de lo que cosechaban y a cambio recibían apenas un techo bajo el que vivir. Si producir más alimentos no se traducía en ningún beneficio real para el campesino, ¿para qué iba a invertir en su propia parcela? No tenía ningún sentido. Aunque el feudalismo no afectaba a todos los agricultores, sí es verdad que una proporción enorme de las tierras cultivables permanecía descuidada y sin ninguna mejora. Ante esa situación, se decidió abolir el sistema feudal en todo el territorio de la Confederación Alemana. A partir de 1830, los campesinos podían convertirse en propietarios de las tierras que habitaban. Pero no las recibían gratis. Estaban obligados a pagar a los antiguos dueños una especie de hipoteca, lo que suponía años de pagos considerables. Las consecuencias no tardaron en llegar. Alrededor de 2,5 millones de alemanes recogieron sus pertenencias y emigraron al extranjero, principalmente a Suiza y a los Estados Unidos de América. A medida que la unión aduanera iba sumando nuevos miembros, la competencia entre ellos también se intensificaba. Para que las empresas pudieran sobrevivir, necesitaban especializarse. En lugar de intentar fabricar todo tipo de máquinas, una fábrica podía concentrarse, por ejemplo, únicamente en producir hiladoras de algodón. Cuanto más se especializaban en un producto concreto, mejor lo fabricaban y más barato podían venderlo.
Los distintos estados empezaron a especializarse en diferentes ramas industriales, de modo que cada uno terminaba produciendo un abanico relativamente estrecho de artículos. El desarrollo de esas industrias seguía un patrón bastante claro. Primero se ensamblaban productos terminados, como por ejemplo máquinas de vapor. Luego se montaba una fábrica que producía uno de los componentes necesarios. Y cuando esa fábrica empezaba a generar beneficios, surgía otra que fabricaba otra pieza más. Poco a poco, cada estado iba alcanzando la capacidad de producir por sí mismo casi todo lo que necesitaba para fabricar varios tipos de productos dentro de su propio territorio. Esto ocurrió en industrias tan diversas como el vidrio, la alimentación procesada o las locomotoras. Y hablando de locomotoras, llegamos al tercer capítulo de esta historia, la infraestructura alemana. En el siglo XIX nacieron tipos de industria completamente nuevos. Durante miles de años, el caballo y el barco de vela habían sido los medios de transporte más rápidos que existían. Pero la industrialización trajo innovaciones revolucionarias en ese campo, y tres de ellas jugaron un papel especialmente importante tanto para la economía alemana como para la formación de la identidad nacional alemana. El primero de estos medios de transporte son los canales. Antes de la era industrial, los barcos que navegaban por los canales tenían que ser remolcados a fuerza de músculos humanos o con la ayuda de caballos. El motor de vapor cambió eso radicalmente. Los barcos podían moverse por sí solos, lo que facilitó enormemente el comercio. Los estados alemanes empezaron a conectar sus ríos mediante redes de canales ya en la década de 1810. Se unieron el Danubio, el Weser y el Elba, lo que permitía navegar en barco desde Berlín hasta la cuenca del Ruhr sin salir a alta mar. Para 1846 ya circulaban 180 vapores por los ríos y canales alemanes. La segunda innovación fueron las carreteras de macadán, también llamadas carreteras bituminosas. Hasta entonces, construir una carretera requería obreros muy cualificados que colocaban las piedras una a una con enorme cuidado. El nuevo método era mucho más sencillo. Se excavaba una zanja, se rellenaba con piedras, se trituraban hasta convertirlas en grava y polvo, y luego se sellaba todo con cemento. El resultado era que las carreteras podían construirse rápidamente con gran cantidad de trabajadores sin formación especializada. Y los alemanes aprovecharon esa ventaja a gran escala, lanzándose a una construcción intensiva de nuevas vías de comunicación. Y luego, claro, llegaron los ferrocarriles. Los trenes permitían transportar grandes cantidades de mercancías de forma rápida entre los principales centros comerciales. A medida que nuevos estados se unían a la unión aduanera, la industria crecía y el número de centros de intercambio comercial aumentaba. Países como Austria o Gran Bretaña tenían una gran ciudad capital y unos pocos centros menores. Alemania, en cambio, era un conjunto de muchas ciudades de tamaño mediano, cada una de las cuales constituía un nodo comercial importante. Gracias a eso, las líneas ferroviarias podían conectar decenas de esas ciudades en una red extensa e interconectada que cubría todo el territorio alemán. La primera línea ferroviaria alemana se inauguró en 1835. Apenas 3 décadas después, la mayoría de los habitantes de la Confederación Alemana ya tenía acceso al ferrocarril. Una vez conectadas las grandes ciudades, llegó el turno de los centros más pequeños y finalmente de las líneas de tranvía dentro de las propias ciudades. Gracias a estos 3 grandes logros en infraestructura, la economía de la Confederación Alemana creció más rápido que casi cualquier otra región del mundo. En la década de 1860, un alemán promedio era ya tan próspero como un francés o un británico promedio, y estaba a punto de dejarlos atrás a los dos. Un ejemplo perfecto de esa dinámica es el telégrafo. En 1837, la primera línea telegráfica del mundo se tendió en los Estados Unidos de América. Solo 15 años después, la Confederación Alemana ya poseía la tercera red telegráfica más extensa del mundo. Solo en el Reino Unido y en los Estados Unidos había redes telegráficas más desarrolladas que la alemana.
Y fue precisamente una empresa prusiana la que se encargó de expandir esa red con una ambición sin límites. Una empresa cuyo nombre seguramente te suena hasta hoy: Siemens. Los alemanes alcanzaron tal nivel de maestría en la construcción de líneas telegráficas que empezaron a exportar sus servicios a Austria y a Rusia, instalando buena parte de las redes de esos países. Si echas un vistazo al mapa de las principales líneas telegráficas del año 1891, es decir, los cables capaces de transportar los mayores volúmenes de información, queda clarísimo que la comunicación entre Europa Occidental y Europa Oriental pasaba en gran medida justo por el corazón de Alemania. Y Siemens, por cierto, sigue existiendo hoy en día, operando en sectores que van desde la infraestructura hasta los servicios financieros. Capítulo 4. La unificación alemana. El telégrafo, la máquina de vapor, los altos hornos de acero, todo eso se inventó fuera de Alemania. Los alemanes simplemente tomaron esas tecnologías, las adoptaron y las pusieron a trabajar. Pero si el país quería de verdad ponerse al nivel de las grandes potencias, tenía que empezar a desarrollar por sí mismo industrias avanzadas propias. Y aquí la suerte les jugó a favor, porque el nivel educativo de la población alemana era relativamente alto. Prusia fue el primer estado del mundo en establecer la escolarización obligatoria para niños de entre 5 y 14 años. Sin embargo, la educación básica y secundaria no era suficiente para dominar habilidades técnicas complejas, como por ejemplo convertir carbón en alquitrán, y ese alquitrán en colorantes. Así que, en los años 50 del siglo XIX, los estados alemanes comenzaron a invertir en escuelas técnicas superiores, universidades y escuelas de formación profesional. Los especialistas formados en esas instituciones desarrollaron nuevas técnicas mineras, mejoraron los tipos de acero y diseñaron dispositivos eléctricos. El ritmo del desarrollo industrial alemán se disparó. Entre 1820 y 1850, la economía alemana crecía a un ritmo de apenas entre el 0,2 y el 0,4% anual. Pero entre 1851 y 1880, ese indicador saltó a un rango de entre el 0,6 y el 1,1% anual, lo que para aquella época era un resultado verdaderamente impresionante. En ese mismo periodo, la población de Alemania se duplicó, y ya en los años 80 del siglo XIX, los productos alemanes eran ampliamente reconocidos como algunos de los de mayor calidad en todo el mundo. Pero todo ese crecimiento económico necesitaba capital. Construir una fábrica es una empresa costosa, y la gran mayoría de la gente no dispone de los medios suficientes para financiarla. En términos generales, hay dos salidas. La primera es el apoyo gubernamental, que fue exactamente el camino que tomaron Rusia, Taiwán o Japón. El problema es que muchos de los estados alemanes eran demasiado pequeños y demasiado pobres para permitirse ese tipo de ayuda. La segunda opción es el préstamo bancario. Y aquí surgía otro inconveniente. La mayoría de los bancos alemanes operaban a pequeña escala, a menudo sirviendo a uno o apenas unos pocos estados, y por eso concedían principalmente créditos de tamaño mediano y pequeño, destinados a financiar pequeñas y medianas empresas. Pero resultó que ese modelo funcionó de maravilla. Esas empresas más pequeñas eran por lo general negocios familiares, y alrededor de 7 de cada 10 de las fundadas entre 1850 y 1913 tuvieron un éxito tan espectacular que siguen existiendo hasta hoy, formando auténticas dinastías de empresarios acomodados que transmitían de generación en generación tanto el patrimonio como el conocimiento del sector. Esas empresas crecieron durante el siglo XX hasta convertirse en actores líderes dentro de sus respectivos sectores. Se especializaban en fabricar productos concretos para clientes concretos. Y aunque países como el Reino Unido o los Estados Unidos podían producir en masa cantidades enormes de mercancías, los estados alemanes se especializaron en la fabricación de productos tecnológicamente avanzados y de nicho. Existían algunas grandes empresas alemanas, sí, pero eran proporcionalmente menos que en países de tamaño comparable. La industria alemana crecía con tanta dinamismo que empezaron a escasear las materias primas necesarias. Algunas simplemente no podían producirse en casa, como la caña de azúcar o el algodón.
Justo al otro lado del Rin, fronterizos con Alemania, estaban los Países Bajos, que disponían de una extensa red de colonias. Como consecuencia, en los años 50 del siglo XIX, se firmó con Holanda un acuerdo comercial. La parte alemana se comprometía a comprar materias primas procedentes de las posesiones de ultramar holandesas, y los Países Bajos importaban productos industriales alemanes. Las facilidades comerciales incorporadas en ese acuerdo sentaron las bases de una asociación económica entre ambos países que perdura hasta hoy. En 1862 se firmó un tratado de libre comercio con Francia. Alemania, situada en el corazón mismo de Europa, se convertía de manera natural en un nodo de tránsito que conectaba a los estados que la rodeaban. Con el paso de los años fue firmando sucesivos tratados comerciales con sus vecinos, y finalmente, ya en el siglo XX, gracias a la Unión Europea, abarcó con acuerdos de libre comercio prácticamente todo el continente. Capítulo 5. El Imperio Alemán. La Confederación Germánica alcanzó tal nivel de potencia que decidió proclamar su independencia de Austria y unificarse en un solo estado, el Imperio Alemán, conocido simplemente como Alemania. La unificación alemana fue un acontecimiento sin precedentes en la historia de la humanidad. El potencial económico y militar combinado del recién nacido imperio lo convirtió en el organismo estatal más poderoso del continente europeo. En el camino hacia esa unificación, los alemanes libraron guerras sucesivas contra Dinamarca, Austria y Francia. Pocos años antes, Francia, el Reino Unido y el Imperio Otomano habían entrado en conflicto con Rusia en la Guerra de Crimea. Europa se estaba convirtiendo en un lugar cada vez menos tranquilo, y cuando la tensión crece en el mundo, los estados instintivamente reducen el comercio, porque depender de un proveedor extranjero en bienes estratégicos y luego entrar en guerra con ese mismo proveedor significa quedarse de golpe sin acceso a esos recursos. Así que muchos países empezaron a levantar barreras arancelarias, imponían impuestos adicionales sobre los productos extranjeros o establecían límites cuantitativos a las importaciones. Cuando los mercados extranjeros se cerraban ante los productos alemanes, los productores nacionales perdían compradores. El gobierno, queriendo proteger la industria propia, optó por la reciprocidad. Las barreras afectaron sobre todo a los bienes industriales. El resultado fue un menor acceso a los mercados externos, pero al mismo tiempo menos competencia dentro del país y, por tanto, más espacio para los propios fabricantes. Sin embargo, Alemania apostó demasiado fuerte por la industria pesada. El país desarrolló minas, acerías, plantas eléctricas y fábricas químicas, descuidando la agricultura, el sector de servicios y la sanidad. Eso tuvo un impacto negativo en el conjunto de la economía. La alimentación es tan importante como los productos industriales. En lugar de modernizar el cultivo de la tierra y aumentar su productividad para poder competir desde el exterior, Alemania simplemente se aislaba de la competencia con barreras arancelarias. La consecuencia fue que todavía en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, los agricultores alemanes figuraban entre los menos productivos de los países desarrollados. La población se trasladaba masivamente del campo a la ciudad, donde esperaba trabajo en las fábricas concentradas principalmente en la parte occidental del país. Entre 1871 y 1900, alrededor de 2,5 millones de alemanes se mudaron de las provincias orientales hacia el oeste, dando inicio a una tendencia duradera: basar la industria en la llegada continua de mano de obra procedente de otras regiones. Capítulo 6. El hombre del bigotito y sus complejos. En 1914, Europa se incendió con la Primera Guerra Mundial y durante 4 años se dedicó literalmente a destruirse a sí misma. Cuando las llamas se apagaron, Alemania se encontraba en el bando de los vencidos. La derrota supuso la pérdida de territorios. Los territorios que antes formaban parte del Imperio Alemán pasaron a manos de Dinamarca, Lituania, Polonia, Checoslovaquia, Francia y Bélgica. Muchos de los alemanes que vivían en esas regiones no tenían ningún interés en convertirse de la noche a la mañana en ciudadanos extranjeros, así que empacaron sus cosas y regresaron a la patria.
Eso generó una nueva ola migratoria, pero esta vez no eran refugiados de guerra, eran personas buscando trabajo, y el problema era que ese trabajo ya no existía en las cantidades de antes. La razón era sencilla pero brutal. La economía alemana estaba organizada en torno a territorios que de repente ya no eran alemanes. Imagina una fábrica en Múnich que compraba piezas a un proveedor ubicado en una zona que acababa de ser cedida a Bélgica. De un día para otro, esa misma compra que antes era una transacción interna, ahora tenía impuestos de exportación belgas encima. Los costos de producción se disparaban, y si el producto terminado se enviaba a Poznan, resulta que Poznan ya estaba dentro de las fronteras de Polonia, así que ahí entraba otro arancel de importación polaco, capa sobre capa de costos que antes simplemente no existían. Muchos empresarios alemanes no pudieron mantenerse competitivos con esa estructura y quebraron, así, sin más. Y por si fuera poco, Alemania también perdió la posibilidad de comerciar libremente con Austria y Hungría, sus antiguos aliados de guerra. Históricamente, esos tres países tenían vínculos económicos enormes, como aquella línea telegráfica que mencionamos antes. De repente, todas las carreteras, vías ferroviarias y rutas comerciales que los conectaban se volvieron prácticamente inútiles. Alguien podría pensar, bueno, pues que inviertan en nueva infraestructura, en nuevas fábricas, en nuevas industrias. Pero eso tampoco era posible. Francia y el Reino Unido habían contraído deudas colosales durante la guerra y necesitaban pagarlas. La solución que encontraron fue cargarle ese peso a Alemania en forma de reparaciones de guerra. Alemania tendría que poner el dinero que los aliados necesitaban para saldar sus deudas. Con menos productos circulando en el mercado, los precios no pararon de subir. En julio de 1922, la inflación había alcanzado el 700%. Es decir, los productos costaban 7 veces más que un año antes. 7 veces. Y luego llegaron los años 30 con la Gran Depresión. Empresas cerrando en todo el mundo, millones de personas perdiendo su empleo, el comercio internacional reduciéndose a su mínima expresión. Alemania se convirtió en un país quebrado, hundido en la pobreza, sin ninguna señal visible de que las cosas fueran a mejorar. Y cuando un gobierno lleva más de una década sin poder resolver los problemas que se acumulan, la sociedad se radicaliza. La gente se desplaza hacia los extremos y vota a los partidos más radicales, porque siente que no tiene nada más que perder. En 1934, Alemania empezó a salir lentamente del pozo de la Gran Depresión y a reconstruir cierta prosperidad. Cuando tocas fondo, el único camino que queda es hacia arriba, pero ese crecimiento fue profundamente desigual. Los que se beneficiaron fueron principalmente los representantes del nuevo régimen y las élites que orbitaban alrededor del poder, mientras que los ciudadanos de a pie seguían empobreciéndose. El gobierno controlaba los salarios desde arriba, limitaba su crecimiento, de modo que cuando los precios subían, los sueldos se quedaban quietos. Cada día que pasaba, los alemanes podían comprar menos cosas con el mismo dinero. En lugar de mejorar las condiciones de vida de la mayoría, el Estado bombeaba dinero hacia la industria armamentística, que estaba controlada por esa misma capa privilegiada. El régimen alimentaba a los ricos, y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, gran parte de lo poco que se había reconstruido volvió a convertirse en escombros. Al mismo tiempo, las autoridades llevaban a cabo persecuciones sistemáticas y a gran escala contra personas con discapacidad y contra distintos grupos étnicos. Y aquí hay algo que vale la pena señalar desde una perspectiva estrictamente económica, aunque suene frío decirlo así. Las persecuciones cuestan dinero. Hacen falta campos, guardias, transporte, medios para matar. Y el único resultado de todo ese gasto es la muerte, tanto de las víctimas como de los verdugos. Toda esa gente, tanto los que morían como los que mataban, podría haber estado produciendo bienes, construyendo casas, viviendo. Desde un punto de vista puramente económico, se gastaron recursos enormes para hacer al país menos productivo, más pobre, más débil. Capítulo 7. Ocupación y reconstrucción. En 1910, el Imperio alemán se extendía sobre una superficie de 540.000 kilómetros cuadrados, y a eso había que sumarle más de 1 millón de kilómetros cuadrados de posesiones coloniales. En 1949, la superficie de Alemania Occidental era apenas de 250.000 kilómetros cuadrados. El país había perdido casi la mitad de su territorio.
Los alemanes que vivían fuera de las nuevas fronteras eran vistos en general con hostilidad, como el pueblo que había desencadenado la Segunda Guerra Mundial. Los mapas de 1910 muestran que los habitantes de lengua alemana eran mayoría en muchos lugares que hoy no pertenecen a Alemania. Por eso, entre los años 1944 y 1949, más de 12 millones de alemanes fueron despojados de sus propiedades como forma de compensación por los daños causados por la guerra. Esas personas huyeron masivamente hacia el oeste, principalmente a Alemania y Austria, lo que significaba que el país se enfrentaba a otra oleada enorme de desplazados buscando trabajo, techo y la posibilidad de construir una vida desde cero. Para este análisis nos vamos a centrar exclusivamente en Alemania Occidental, dejando de lado a la República Democrática Alemana, y hay una razón muy clara para eso. El tema central que estamos siguiendo es el camino hacia la prosperidad, y Alemania del Este nunca recorrió ese camino. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿quién iba a financiar la reconstrucción de un país en ruinas inundado por oleadas de refugiados? El gobierno tomó una decisión que hoy puede parecer obvia, pero que en su momento fue una apuesta política significativa: que la carga de la reconstrucción debía recaer sobre los más ricos, sobre todo porque muchos de ellos se habían enriquecido todavía más durante los años de guerra. Se introdujo un impuesto al patrimonio de entre el 2 y el 3% aplicado a las élites financieras, con un calendario de pago que se extendió desde 1952 hasta 1979. Al mismo tiempo, Alemania Occidental emprendió un esfuerzo intenso para reconstruir su imagen ante el mundo y ante sí misma. Se removió de cargos públicos e instituciones a cientos de miles de personas comprometidas con la colaboración con el régimen nazi, y muchas de ellas terminaron ante los tribunales y entre rejas. Pero surgió un problema más profundo, más difícil de resolver. ¿Cómo se evita que una ideología criminal regrese? Los movimientos de extrema derecha generalmente se alimentan del odio hacia ciertos grupos sociales. Y hay una paradoja inquietante en eso. Los seguidores de esos movimientos casi nunca habían tenido contacto directo con las personas a las que odiaban, porque es fácil despreciar a alguien de quien no sabes absolutamente nada. El gobierno puso en marcha entonces una campaña a gran escala para promover el diálogo social en todo el país. Y aquí viene algo interesante. Como efecto secundario de esa iniciativa, aunque un efecto secundario enormemente valioso, las instituciones y organizaciones creadas para fomentar ese diálogo empezaron también a tejer vínculos económicos entre la ciudadanía. Tuvieron un papel especialmente importante las federaciones empresariales por sectores y los sindicatos, que contaban con el respaldo activo del Estado. En cada rama industrial funcionaba normalmente una gran organización patronal y un sindicato fuerte. La primera negociaba en nombre de toda la industria, el segundo en nombre de los trabajadores. Se animaba a ambas partes a colaborar, por ejemplo, en la creación de centros de formación profesional para trabajadores especializados. Como cada estado federal alemán, cada Land, se especializaba en distintas áreas industriales, estas federaciones y sindicatos podían negociar con fluidez con las autoridades regionales sobre derechos laborales y nuevas orientaciones de política económica. Con el tiempo, fueron precisamente estos mecanismos los que convencieron a las fuerzas de ocupación francesas, británicas y estadounidenses de que Alemania estaba lista para gobernarse a sí misma. Y fue así como nació un nuevo país. Capítulo 8. Alemania Occidental. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Alemania Occidental apostó por las pequeñas y medianas empresas. Empresas que generalmente empleaban a menos de 500 personas y que generaban un volumen de negocio que no superaba. Ahora bien, ¿cómo funciona exactamente este motor económico del que tanto hablamos? Porque no se trata solo de una colección de empresas pequeñas y medianas repartidas por el territorio. Se trata de un sistema pensado, construido con intención, que genera millones de euros al día. Aunque Alemania le dio al mundo gigantes corporativos como Volkswagen o Adidas, fue precisamente el sector de las pequeñas y medianas empresas el que se convirtió en el verdadero cimiento de su economía. Y la lógica detrás de esto es simple pero poderosa. Cuantos más actores económicos hay en juego, mayor es la competencia.
Y mayor la competencia, más intensa la innovación. Hoy en día, más del 99% de todas las empresas que operan en Alemania son pequeñas o medianas. No es un dato menor. Ese enorme grupo de negocios proporciona el 58,5% de todos los empleos del país y genera el 47% del producto económico total. En otras palabras, casi la mitad de la riqueza alemana no viene de los grandes nombres que todos conocemos, sino de miles de empresas que quizás nunca hemos escuchado mencionar. Pero ¿cómo funciona el mecanismo en la práctica? Imaginémonos la escena. En cada región hay unas cuantas fábricas grandes que fabrican el producto final. Digamos, un automóvil. Un coche está compuesto por cientos de piezas diferentes, así que empresas medianas se especializan en producir ruedas, pinturas, faros y un sinfín de componentes. Esas empresas medianas, a su vez, se abastecen de materias primas como caucho, sustancias químicas o electrodos de proveedores más pequeños. Cada uno de estos actores, con el tiempo, profundiza cada vez más en su nicho específico, y gracias a esa especialización produce mejor y más barato. Las regiones, por su parte, hacían lo suyo. Concentraban en sus fronteras la mayor cantidad posible de empresas de un mismo sector y construían a su alrededor toda una infraestructura de apoyo. Agencias de inversión, centros de atención al cliente, sociedades de seguros especializadas. El resultado fue que Alemania Occidental se cubrió de una densa red de cuencas industriales regionales, todas interconectadas por infraestructuras de alta calidad diseñadas para las necesidades específicas de cada sector. Y para facilitar las exportaciones, Alemania Occidental no se quedó de brazos cruzados. Se implicó activamente en la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que regulaba el comercio de esos recursos entre Alemania, Francia, Italia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. Esa comunidad, con el tiempo, se transformaría en lo que hoy conocemos como la Unión Europea. No es una curiosidad histórica menor, es una consecuencia directa de la estrategia económica alemana. Una región en el oeste del país ilustra este sistema a la perfección. Allí se extrae carbón, tanto para consumo energético propio como para exportación. Desde los Países Bajos llegan hierro y otros metales con los que se fabrica acero. La producción de acero de alta calidad requiere ciertas sustancias químicas, así que en las cercanías opera una planta química especializada. Esos materiales viajan después hacia el sur, a una región donde empresas como Mercedes, Porsche o Bosch los transforman en piezas de automóviles, vehículos y dispositivos que luego se distribuyen por todo el mundo. Es un ecosistema, una cadena perfectamente engranada. Y hay algo especialmente interesante en la lógica social de este modelo. El hecho de que las pequeñas y medianas empresas se concentren en el comercio con otros actores de la misma región hace que solo puedan crecer cuando crece toda la industria. Si vendes productos químicos, solo puedes aumentar tus ventas si tus clientes los necesitan más. Eso genera de forma natural un incentivo para apoyar políticas que favorezcan el desarrollo de todo el sector, no solo el de la empresa propia. Es un sistema que alinea los intereses individuales con el bien colectivo. Muchas de estas pequeñas y medianas empresas están en la absoluta vanguardia de sus sectores. El detalle es que se trata de sectores que el ciudadano de a pie nunca ha escuchado mencionar. Un ejemplo clarísimo. Schmidt, sociedad anónima alemana que fabrica quitanieves para aeropuertos. Es un mercado de nicho, sí, pero esa empresa está entre los líderes mundiales de ese nicho. Alemania tiene cientos de empresas como esa, que se ubican entre las 3 primeras del mundo en sus categorías especializadas. El problema, si se puede llamar problema, es que estos sectores son por naturaleza más pequeños y las empresas que operan en ellos no tienen el glamour mediático de Toyota, Samsung u otras marcas globales, pero su impacto económico es real y contundente. Ahora bien, Alemania no solo construyó un modelo empresarial brillante, también construyó algo igualmente valioso, una fuerza laboral altamente cualificada. Porque una de las rutas más efectivas hacia el crecimiento económico es invertir en las competencias de los trabajadores. El conocimiento se traduce en beneficios, como dice una de las reglas no escritas de la economía. Para lograrlo, Alemania diseñó un sistema educativo original, uno que pone el énfasis en el aprendizaje práctico. Y aquí vale la pena detenerse un momento, porque esto tiene mucho sentido si lo pensamos bien.
Mucha gente, sencillamente, no aprende sentada en un aula escuchando clases. Hay personas que solo asimilan el conocimiento cuando pueden trabajar con las manos, cuando pueden tocar el problema, verlo en acción. Sin embargo, los sistemas educativos de la mayoría de los países del mundo se apoyan principalmente en universidades y conocimiento teórico. Es un enfoque válido, claro, pero que deja fuera a una parte enorme de la sociedad para quien ese método simplemente no funciona. Alemania apostó por la formación profesional dual. ¿En qué consiste? Es relativamente sencillo en su concepto. Los estudiantes pasan la mitad de la semana en el aula y la otra mitad en un lugar de trabajo real haciendo prácticas profesionales. De ese modo adquieren al mismo tiempo conocimiento teórico y experiencia práctica. Un electricista, por ejemplo, necesita entender los principios del flujo de corriente. Eso requiere algo de teoría, pero luego va al taller, conecta los cables y ve con sus propios ojos cómo funciona la electricidad en la realidad. Para una cantidad enorme de personas, ese método es incomparablemente más eficaz. Alemania tiene escuelas de formación profesional para todo tipo de oficios y profesiones, desde ingenieros hasta enfermeras, pasando por personal administrativo. Las prácticas se realizan principalmente en empresas más pequeñas, que muy a menudo ofrecen empleo fijo al alumno una vez que termina su formación. Esto le da a los estudiantes alemanes dos ventajas fundamentales. La primera, en la mayoría de los países, los empleadores exigen a los candidatos varios años de experiencia laboral, pero los egresados de universidades tradicionales salen al mercado sin ninguna. Se ven obligados a aceptar trabajos por debajo de su nivel de formación o en sectores completamente distintos a los que estudiaron. En Alemania, ese problema en gran medida simplemente no existe, y las cifras lo confirman. El desempleo entre los jóvenes en Alemania se ha mantenido históricamente en niveles claramente más bajos que en el resto de los países europeos. La segunda ventaja es igual de poderosa. El mercado laboral no sufre ni exceso ni déficit de graduados en determinadas áreas. En muchos países ocurre que las facultades de medicina forman a más médicos y enfermeras de las que el mercado puede absorber. El resultado es que generaciones enteras de estudiantes dedican años de esfuerzo intenso para descubrir que no hay espacio para ellos en su profesión. En Alemania el mecanismo funciona de forma completamente distinta. El número de alumnos que entran al sistema dual está directamente vinculado a las necesidades reales de la industria y los servicios. Eso significa que los trabajadores alemanes están mucho mejor adaptados a los puestos concretos a los que aspiran. Y no sorprende entonces que el trabajador alemán promedio produzca en una hora de trabajo resultados comparables a los de los empleados más productivos del mundo. Vale la pena añadir de paso que para quienes están eligiendo su camino educativo, las escuelas técnicas y de formación profesional pueden ser una alternativa excelente a los estudios universitarios tradicionales. Una especialidad como técnico en instalación de ascensores, por ejemplo, ofrece con frecuencia salarios más altos que muchos títulos académicos, y el tiempo de formación es considerablemente más corto. Este tipo de centros existen en muchos países, aunque ninguno ha desarrollado su red con tanta amplitud y consistencia como Alemania. Y así, gracias a este entramado de pequeñas y medianas empresas especializadas, ecosistemas industriales regionales, infraestructura de apoyo y una fuerza laboral bien formada, la economía alemana creció de manera estable durante décadas enteras después del final de la Segunda Guerra Mundial. Pero nada dura para siempre, y en los años 70 comenzaron a asomarse en el horizonte nuevos desafíos. En 1973, el país fue golpeado por una recesión. En 1979, estalló una nueva crisis del petróleo. Y a principios de los años 80, el gobierno federal se encontró al borde del abismo financiero. Recordemos un dato clave. Inmediatamente después de la guerra, Alemania había sido liberada de casi la totalidad de sus deudas de preguerra, lo que le permitió volver a acceder a créditos internacionales. Pero con el paso de los años, esas obligaciones fueron acumulándose, y una porción cada vez mayor del presupuesto debía destinarse al servicio de las deudas anteriores. Y cuando las dos crisis de los años 70 sacudieron seriamente la economía, los ingresos fiscales se fueron erosionando poco a poco
y el gobierno no tuvo más remedio que recurrir a nuevos préstamos para tapar los agujeros del presupuesto. El déficit público pasó de representar apenas el 1,7% a dispararse hasta casi el 5% a finales de los años 70 y principios de los 80. Y aquí está la trampa. Cuanto más crecía la deuda, menos probable parecía que el país pudiera pagarla a tiempo, y eso hacía que conseguir nueva financiación saliera cada vez más caro. Para entender bien cómo funciona este mecanismo, imaginemos a un inversor que tiene $10,000 millones para colocar. Decide repartirlos de forma equitativa entre 10 países distintos, prestándole a cada uno 1,000 millones. A cambio, cada país se compromete a pagar un 20% de intereses en 12 meses, es decir, 200 millones adicionales. Al inicio del año, el inversor tiene 10,000 millones. Al final debería recibir 12,000 millones. Pero entonces ocurre lo inesperado. 2 de esos 10 países quiebran y no pueden devolver lo que deben. En lugar de los 12,000 millones esperados, el inversor termina el año con apenas 9,600 millones. Ha perdido dinero de verdad. Al año siguiente, cuando vuelva a tener 10,000 millones disponibles, ya no pedirá un 20% de intereses, sino un 30%. Precisamente para cubrirse las espaldas ante posibles quiebras. Este mecanismo funciona exactamente igual a escala de países enteros. Cuanto mayor es el riesgo de que un Estado no pueda pagar, mayor es el tipo de interés que tiene que ofrecer a sus prestamistas. Y Alemania cayó de lleno en esa espiral. La deuda creciente aumentaba el riesgo de quiebra, lo que elevaba los costes de financiación, lo que a su vez obligaba a pedir más préstamos en condiciones cada vez peores. Para hacer frente a esta situación, el gobierno de Alemania Occidental puso en marcha una política de austeridad, es decir, un plan de recorte sistemático del gasto público. La decisión fue recortar el presupuesto del Estado un 2% cada año durante toda la década de los 80, hasta alcanzar una reducción acumulada del 14%. Una medida así no podía pasar sin dejar huella en el conjunto de la economía. Las empresas que antes suministraban bienes y servicios a las instituciones públicas se quedaron de golpe sin su principal cliente. Algunas tuvieron que declararse en quiebra, otras sobrevivieron a base de despidos masivos. En 1985, el crecimiento económico alemán frenó hasta un ridículo 0,3%. Sin embargo, a medida que el gobierno iba saldando deudas de forma constante, cada vez quedaba una porción mayor del presupuesto libre para otros fines. Vale la pena señalar un detalle interesante. Aproximadamente un tercio de todo el recorte no vino de eliminar servicios públicos reales, sino simplemente de que el Estado dejó de pagar los intereses de deudas antiguas ya liquidadas. Eso hizo que los inversores empezaran a ver a Alemania con otros ojos, con mayor confianza, y como consecuencia le ofrecían tipos de interés más bajos, porque el país se perfilaba como un deudor seguro. A finales de los años 80, la situación financiera de la República Federal era ya lo suficientemente sólida como para conseguir financiación externa en condiciones muy favorables. El dinero que antes se iba en pagar intereses de deuda podía ahora reinvertirse en el desarrollo del país. La política del cinturón apretado dio sus frutos esperados: estabilización de las finanzas públicas y retorno a una senda de crecimiento económico sostenido a finales de esa misma década. Capítulo 9. La reunificación alemana. Justo cuando Alemania Occidental terminaba de enderezar el rumbo tras años de austeridad, la Guerra Fría llegaba a su fin. Y ese final trajo consigo un acontecimiento que cambió la cara de todo el continente. Alemania Oriental y Alemania Occidental volvieron a ser un solo Estado. Sin embargo, fusionar dos organismos económicos tan distintos resultó ser una tarea enormemente complicada. Cada una de las antiguas repúblicas funcionaba según sus propias reglas. Tenían monedas diferentes, sistemas fiscales distintos, regulaciones legales propias y estructuras sociales completamente divergentes. Ya el 1 de julio de 1990, el marco de Alemania Oriental fue reemplazado por el marco de Alemania Occidental, y la legislación occidental fue sustituyendo progresivamente a las normas del Este. Exactamente 3 años después de ese hito histórico, Alemania Oriental se integró oficialmente en el Estado unificado en forma de 5 nuevos estados federados: Brandeburgo, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Sajonia,
Sajonia-Anhalt y Turingia. Con ello, el número total de estados federados alemanes ascendió a 16. Alemania Occidental se lanzó a invertir masivamente en el territorio de la antigua República Democrática Alemana. Se crearon nuevos programas sociales, se construyó infraestructura desde cero y se fue nivelando poco a poco el nivel de vida entre ambas partes del país. El coste total de todas estas actuaciones alcanzó aproximadamente $2 billones estadounidenses. Una cifra tan descomunal tenía sus razones. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, una parte considerable de la industria e infraestructura de Alemania Oriental había sido trasladada a la Unión Soviética como reparaciones de guerra. Alemania Oriental comenzaba así la década de los 50 con un enorme déficit material, y el modelo soviético de economía planificada centralmente generó durante décadas un crecimiento claramente más lento que el de Alemania Occidental. En el momento de la reunificación, el ciudadano medio del Este disponía de recursos equivalentes a apenas el 60% de los que tenía el ciudadano medio del Oeste. Aunque la sociedad de Alemania Oriental no vivía en la miseria absoluta, su bienestar era notablemente más modesto. A todas estas diferencias se sumaban las brechas de infraestructura que dificultaban la integración. Las dos partes del país contaban con redes ferroviarias incompatibles que en muchos puntos sencillamente no conectaban entre sí. La infraestructura del este estaba en general muy deteriorada y necesitaba modernizaciones urgentes. Incluso cuestiones que podrían parecer triviales, como el tipo de bombillas usadas en las farolas de las calles, generaban la necesidad de costosas estandarizaciones. Para poder afrontar financieramente todos estos desafíos, las autoridades del Estado unificado introdujeron un suplemento especial al impuesto sobre la renta, cuyos ingresos íntegros se destinaban a inversiones en Alemania Oriental. A pesar de que han pasado más de 3 décadas y se han gastado más de $2 billones, la parte oriental del país sigue siendo, de media, aproximadamente un 20% más pobre que la occidental. Los economistas calculan que alcanzar una equiparación plena del nivel de desarrollo llevará todavía muchas décadas más. Por un lado, esto significa que Alemania tiene por delante una larga perspectiva de crecimiento estable, siempre y cuando evite errores políticos y económicos graves, porque el este todavía tiene un enorme potencial de recuperación. Por otro lado, concentrar recursos tan ingentes en el este tuvo un coste real para el oeste, que durante años se estancó sin recibir las inversiones necesarias para su propio desarrollo. No vivió una crisis en el sentido literal, pero sí frenó de forma evidente. Entre 1990 y 1995, toda Alemania unificada atravesó serias dificultades económicas provocadas en gran medida por el peso financiero de reconstruir el este. Las tensiones económicas desencadenaron además una nueva ola de migración interna. Los habitantes de la parte oriental, sin querer esperar décadas para que mejorara su situación, se trasladaban al oeste, donde podían ejercer los mismos oficios, pero con salarios mucho más altos. Esa llegada de trabajadores cualificados revitalizó la economía occidental y contribuyó a un desarrollo más dinámico durante la segunda mitad de los años 90 y buena parte de la primera década del siglo XXI. Capítulo 10. El líder europeo. Antes de que naciera la Unión Europea tal como la conocemos hoy, en el continente existía la Comunidad Económica Europea. Justo antes de la reunificación alemana, esta organización agrupaba a 12 Estados miembros. Las 3 grandes potencias económicas de la comunidad eran Francia, el Reino Unido y Gran Bretaña, y Alemania Occidental mantenían un potencial económico bastante similar y juntas marcaban el rumbo de la política económica europea. Pero entonces llegó la reunificación alemana y de repente la nueva Alemania unificada empezó a superar en tamaño a las otras 2 grandes potencias europeas. A finales de los años 90, Alemania había superado el shock económico que trajo consigo la reunificación y ya en los años 2000 se había convertido en la fuerza dominante dentro de la Unión Europea. Sin embargo, ese líder tenía un problema estructural muy serio.
Alemania producía más bienes de los que el mercado podía absorber. El país se había especializado sobre todo en productos de gama alta, artículos que solo pueden permitirse compradores con un buen nivel adquisitivo. Entonces Alemania diseñó una estrategia de doble vía. Por un lado, bajar los costos de producción y por otro, ampliar el número de clientes con capacidad de compra. Tras la disolución de la Unión Soviética y de Yugoslavia, el mapa de Europa se llenó de nuevos países. En la región báltica, en Europa Central y en los Balcanes. Si esas naciones ingresaban a la Unión Europea, podrían fabricar componentes a menor costo porque los salarios allí eran notablemente más bajos. Al mismo tiempo, Alemania planeaba invertir cientos de miles de millones de euros en Europa del Este para sacar a esas sociedades de la pobreza y, de paso, crear una nueva clase de consumidores adinerados dispuestos a comprar productos alemanes. Por eso Alemania presionó activamente a favor de la ampliación de la Unión, convenciendo al resto de los Estados miembros de aceptar a 10 nuevos países en el año 2004, luego a Bulgaria y Rumanía en 2007 y finalmente a Croacia en 2013. Hasta el año 2023, la Unión Europea había invertido más de $500 millones en el desarrollo de esos nuevos Estados miembros, de los cuales aproximadamente 100.000 millones provenían directamente de Alemania. La táctica resultó extraordinariamente eficaz. Solo en el año 2020, el volumen del comercio entre Alemania y los países de Europa del Este alcanzó los 97.000 millones de euros. Eso significa que, más o menos cada 6 meses, Alemania recupera todo lo que invirtió a lo largo de 3 décadas. No está nada mal como retorno de inversión. Al mismo tiempo, en el año 2002 se introdujo el euro. Cuando Alemania buscaba la reunificación, necesitaba el respaldo de Francia, algo que venía condicionado por ciertos tratados firmados tras la Segunda Guerra Mundial. A cambio, Francia exigió una moneda común. El motivo de esa exigencia era la excepcional estabilidad del marco alemán, que se había logrado gracias a la política de austeridad de los años 80 y al control riguroso sobre la cantidad de dinero en circulación y el nivel de endeudamiento del Estado. Eso mantenía la inflación alemana muy baja, lo cual no se podía decir de Francia. Así fue como ambos países unieron fuerzas para crear una moneda compartida que finalmente recibió el nombre de euro. Incorporarse a la zona euro ofrecía a los países 2 ventajas fundamentales. La primera era la simplificación del comercio entre los estados que usaban la misma moneda. Ya no hacía falta hacer cálculos mentales ni asumir pérdidas por el cambio de divisa. Podías ir a Alemania y pagar tranquilamente con tus monedas de euro holandesas sin ningún problema. La segunda ventaja era especialmente relevante para los países con finanzas públicas más débiles. Podían sustituir su inestable moneda nacional por el sólido euro. Y como Alemania usaba el euro, los inversores estaban casi seguros de que cualquier país de la zona euro les devolvería el dinero prestado. Y como ya hemos explicado antes en este episodio, cuanto mayor es la probabilidad de que te paguen, menores son los intereses que puedes exigir. Con el abaratamiento del crédito, muchos países europeos empezaron a endeudarse a un ritmo vertiginoso. Entonces, en el año 2008, Estados Unidos fue golpeado por una crisis financiera brutal. Como Alemania y el resto de la Unión Europea mantenían estrechos vínculos económicos con los estadounidenses, la crisis se derramó sobre Europa casi de inmediato. Durante una crisis, los gobiernos recaudan menos impuestos y, al disponer de menos recursos, no pueden cumplir con todos sus compromisos. Países como Grecia, Italia, España, Portugal e Irlanda se encontraron ante la imposibilidad de pagar las deudas que habían acumulado, y esas deudas estaban en su mayor parte en manos de inversores y bancos que operaban dentro de la propia Unión Europea. Si alguno de esos países declaraba la quiebra, las instituciones financieras que eran sus acreedoras también quedarían al borde del colapso. Eso habría significado un drástico recorte del crédito y la pérdida de los ahorros de miles de personas corrientes. Luego los demás países habrían ido cayendo uno tras otro y toda la economía europea se habría desmoronado como un dominó.
Ese es precisamente el gran riesgo de compartir la moneda con otros países. Los que no se habían endeudado en exceso estaban más que molestos ante la perspectiva de pagar las consecuencias de los errores ajenos. Sin embargo, solo había una salida real. Alguien tenía que inyectar recursos financieros a los gobiernos en quiebra, porque de lo contrario, la bancarrota se extendería a todos. Y solo había un país en la Unión con la solidez fiscal suficiente para apuntalar a los estados en apuros. Ese país era Alemania. Ahora bien, Alemania tiene una tradición muy arraigada de gestión prudente de las finanzas públicas. En los años 80 había logrado sanear sus propias cuentas con éxito y desde su punto de vista no había ninguna justificación para asumir ahora los costos de las deudas de países que habían pedido prestado muchísimo más de lo que debían. Alemania, el único país capaz de salvar el euro y la economía europea, puso sus condiciones sobre la mesa. Alemania, junto con los demás países de la zona euro que tenían las finanzas saneadas, prestaría dinero a los países del sur de Europa e Irlanda, pero a cambio, la Unión debía implementar una política de austeridad similar a la que la propia Alemania había aplicado en los años 80. Fue un momento decisivo, porque Alemania se había vuelto lo suficientemente poderosa como para imponer su política económica al resto de los miembros de la Unión. Aunque esa estrategia redujo los costos de endeudamiento en toda la zona euro, también le reportó a Alemania beneficios muy concretos. La política de austeridad implicaba que los gobiernos recortaban el gasto. Las empresas que dependían de los contratos públicos quebraban y la gente perdía el trabajo y los ingresos. En muchos países de la Unión, las consecuencias del ajuste fueron devastadoras. Alemania no tenía ese problema. Era uno de los pocos países cuyas finanzas estaban realmente en buena forma y que no necesitaba recortar el gasto de manera tan drástica como Francia, Grecia o España. Además, la industria alemana fue ocupando el espacio de mercado que dejaban las empresas que iban quebrando en otros países. Al mismo tiempo, Europa del Este todavía no pertenecía a la zona euro y por eso no sufrió tan duramente la crisis monetaria. Alemania, situada justo al lado de esa región, vendía allí cada vez más productos y las sociedades de esos países se iban haciendo más prósperas año tras año. El resultado fue que la economía alemana creció de forma ininterrumpida durante el final de los años 2000 y a lo largo de toda la década de los años 2010. Sin embargo, a pesar de esa expansión tan dinámica, Alemania se creó ella misma algunos problemas serios de cara al futuro. El primero, durante los años 2000, el país ingresaba más de lo que gastaba. Esos recursos podrían haberse invertido en modernizar el país, pero eso no fue lo que ocurrió. Como consecuencia, la infraestructura empezó a deteriorarse progresivamente porque el gobierno destinaba demasiado poco a su mantenimiento. Hoy, en los años 2020, Alemania se enfrenta a serias dificultades económicas que son en buena medida el resultado de decisiones tomadas o dejadas de tomar en el pasado. Y aquí llegamos a algo que muchos preferirían ignorar. Prácticamente todo el crecimiento económico de los últimos 30 años en Alemania fue a parar a la mitad más acomodada de la sociedad. Para la mayoría de la gente, ese enriquecimiento estuvo ligado, sobre todo, a la propiedad inmobiliaria. Pero para quienes están en la mitad inferior de la escala social, las condiciones de vida no mejoraron prácticamente en nada. Hoy, cada vez más personas no pueden cubrir sus necesidades básicas a pesar de trabajar a jornada completa. No estamos hablando de algo abstracto. En Berlín, si caminas por la ciudad y hablas con la gente, te encuentras con personas de más de 60 años que ya cobran su pensión y que, aún así, se levantan a las 5 de la mañana para ir a un segundo trabajo, no porque quieran, sino porque, de lo contrario, no les alcanza ni para comer. Eso es real. Eso está pasando ahora mismo en uno de los países más ricos del planeta. Y sí, Alemania sigue siendo exactamente eso, uno de los países más ricos del mundo.
Sus habitantes se encuentran entre las sociedades con mayor nivel de riqueza sobre la Tierra. En el año 2022, el salario mensual medio rondaba los 4.500 euros por persona. Esa cifra coloca a Alemania justo detrás de los Estados Unidos, donde, eso sí, se trabaja más horas, pero claramente por delante de casi todos los demás miembros de la Unión Europea y de la gran mayoría de los países desarrollados del mundo. Así es, con todos sus matices, con sus luces y sus sombras, cómo Alemania se convirtió en una de las mayores potencias económicas del mundo contemporáneo. Un camino marcado por la reconstrucción desde las cenizas, por decisiones políticas audaces, por décadas de esfuerzo colectivo, pero también por desigualdades que todavía hoy no han sido resueltas y que siguen definiendo el día a día de millones de personas. Porque la historia económica de una nación nunca es solo una historia de números y estadísticas, es, ante todo, la historia de la gente que vive dentro de esos números.